La inflación y los cambios metodológicos que se vienen. Es el título de la columna de economía que hoy tenemos después de mucho tiempo en piso con Germán de Agosto, que creo que es la primera vez que en carácter de columnista visita este estudio. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido. Muchas gracias, de verdad es la primera vez que vengo. Por ahora nos permite la situación empezar a volver, digamos, a la vieja metodología. Ojalá que eso no cambie. Y hablaremos de la inflación, que es un tema siempre sensible, en el que se proyectan algunas modificaciones, pero vayamos por partes. ¿Cómo empezamos? Vamos por partes. Primero, analizando el dato que se conoció ayer, en el día de ayer, que es el dato que corresponde a septiembre. Y lo que tenemos es una aceleración de la inflación, ¿sí? Después de 3 meses de moderación, la inflación interanual volvió a aumentar y se ubicó en 9.9% en términos interanuales. Cuando hablamos en términos interanuales, queremos decir que es en comparación con el mismo mes del año anterior. 12 meses antes. 12 meses antes. También se puede hablar de la inflación mensual, que es en relación al mes anterior, y ahí lo que se ubicó la inflación en 0,6%. Hay una aceleración, ¿sí?, que está explicada principalmente por los rubros más volátiles de la canasta. La inflación es la variación del índice de precios al consumo. Y el índice de precios al consumo lo que hace es reflejar cómo varían los precios de una canasta que es representativa del consumo de un hogar. Entonces, ese 9,9, que es como la inflación global, lo que es un reflejo de un promedio ponderado. Adentro de eso hay una multiplicidad de bienes y servicios, ¿sí?, que vos lo podés mirar. O sea, tenés ahí, por ejemplo, cuota mutual, tenés, por ejemplo, la cuota de los clubes, tenés la entrada de cine, tenés talco, tenés pedicura. La canasta básica también, supongo, o algunos productos. Tenés muchas cosas que son básicas, sí, pero un montón de rubros que no tienen nada que ver unos con otros, claro, pero que es lo que consume un hogar. Entonces, vos lo que podés hacer es tratar de meterte un poco sobre esa canasta para encontrar determinadas cosas de análisis que te permitan a vos pensar prospectivamente hacia dónde puede ir la inflación o qué implica que la inflación esté aumentando, a quién afecta más. Por ejemplo, hay bienes y servicios que difieren en lo que tiene que ver con los mecanismos de formación de precios, cómo se forman los precios de esos productos. Y en general, vos podés separar, por ejemplo, la inflación transable de la inflación no transable. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que si está influenciado o no por el tipo de cambio, por el dólar. Entonces vos agarrás y dices, bueno, yo estos componentes de la canasta los puedo agarrar y puedo decir, bueno, estos importa lo que pasa con el dólar y estos no importa lo que pasa con el dólar. El dólar ha estado estable, o sea que por ese lado no tenés tantas innovaciones en el dato del último mes. Pero sí los últimos meses, cuando el dólar se disparó en marzo, ahí tuviste un cambio importante de precios relativos. Los no transables lo que te dan es la perspectiva doméstica de la inflación. Son bienes que no están sujetos al comercio internacional y por ende no se enteran de lo que pasa con el tipo de cambio. Entonces vos ahí tenés como una posible desagregación para ordenar un poco ese caos de todos esos productos que están dentro de esa canasta que es representativa. La otra que podés es decir, bueno, hay productos que tienen precios que son más estables, ¿sí?, en el tiempo, no tienden a tener variaciones tan marcadas, y hay otros productos que son más erráticos, que en general son los que dependen, por ejemplo, de condiciones climáticas, ¿sí? Las frutas y las verduras. Son un ejemplo típico que cuando el clima te va mal, una fruta o una verdura puede variar un 15% en un mes. El famoso concepto de estación. Estacionales, exactamente. Entonces, hablaríamos mucho rato del precio del morrón y las quejas que genera año a año. Tal cual, porque en general está atado a ese tipo de consideraciones que son difíciles de anticipar. Entonces lo que se puede hacer es agarrar de vuelta a la canasta, te paras enfrente al mismo fenómeno, que es la variación de los precios de esa canasta, pero en lugar de preocuparme por el tipo de cambio, voy a preocuparme por la estabilidad de los componentes. Y voy a poder separar la inflación en lo que es la inflación tendencial, que es la que te recoge el núcleo duro de los precios, ¿sí?, los precios que se mueven de forma más estable en el tiempo, y voy a separar o a limpiar de todos aquellos bienes que, como decís vos, están influenciados por otros motivos que hacen que la variación sea bastante alta. Bien. Y ahí te aparece la inflación residual, ¿sí? Entonces, lo interesante, que es lo que se ve en el gráfico, es que cuando vos te metés en esa inflación residual, lo que tenés es que el proceso inflacionario, ¿sí?, y esto viene de atrás, lo que está jalonado es principalmente por el precio de las frutas y las verduras o de la carne principalmente, los últimos meses que forman parte de esa inflación residual. Entonces, cuando vos mirás, por ejemplo, la inflación de la categoría alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿sí?, que es la que pesa más dentro de esa canasta representativa, lo que tenés es que la inflación fue 13,5% interanual. O sea que la inflación de esos componentes es mayor a la inflación global, que era ese 9,9%. Está por encima del promedio. Claro. Entonces, al mirar el fenómeno de distintos ángulos, vos también podés extraer distintas conclusiones. Porque, ¿cuál es la conclusión que vos podés extraer si alimentos y bebidas está subiendo por encima de la inflación? Es que este es un fenómeno inflacionario que afecta más a los hogares que tienen menos, porque son los que gastan una proporción más grande de su ingreso en alimentos, justamente. Claro. Entonces, eso es lo que hace que este fenómeno inflacionario también sea más complejo en el contexto en el que estamos, porque viene jalonado
por los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que son lo que forman más, lo que se llama la mayor parte del consumo de una canasta representativa de los hogares más humildes. O sea que las noticias con respecto a este indicador de inflación del que estamos hablando son más negativas para los sectores más vulnerables en comparación que para otros, digamos, con otras posibilidades. Con los últimos meses, porque hay que pensar que vos venías de un proceso inflacionario todavía más intenso en los últimos meses, cuando la inflación se fue al 11%, ¿te acordás? Sí. Cuando la inflación se fue al 11%, que eso Hablábamos fue en mayo. de 2 cifras hace poquito. Exactamente, que supera ese umbral psicológico de las 2 cifras. Claro. Bueno, ahí los alimentos, esta categoría que estamos viendo, subía al 19% interanual. O sea que se moderó, y se modera como se ve en la gráfica en los últimos meses, pero en el último mes, que es septiembre, junto con el repunte de la inflación, se da un repunte de los alimentos, ¿sí? De hecho, son los alimentos los que hacen que la inflación repunte. Cuando vos mirás el componente tendencial, ¿sí? Que es el que te permite a vos extraer señales de qué tan transitorias o qué tan permanentes son las presiones sobre los precios. Si el núcleo duro de los precios está aumentando mucho, bueno, son presiones estructurales. Claro. Entonces, lo que vos ves a partir de esa perspectiva es que hoy lo que tenés es un aumento más coyuntural vinculado a esos alimentos, ¿sí? En este caso puntual, frutas y verduras, y a la carne que va perdiendo de a poco esas variaciones que habían aumentado al 30%. Entonces, eso es como lo que vos podés extraer de ahí. O sea, que son presiones más coyunturales y que mirando en perspectiva deberían de moderarse, porque estás en un contexto complicado desde el punto de vista de la actividad, o sea que hay una demanda que es más deprimida, hay una política monetaria que en los próximos meses, cuando se normalice la actividad, volvería a ser contractiva, porque hay un compromiso fuerte de bajar la inflación en los próximos años, y eso requiere una política monetaria restrictiva, o sea, menos cantidad de plata circulando, y además también hay un sesgo contractivo en lo que tiene que ver con la política fiscal. ¿Sí? Entonces todo eso te genera menores presiones inflacionarias. Y por ahora lo que vos tenés es una estabilidad del tipo de cambio, pero el tipo de cambio está sujeto a muchas fuerzas que van en distintos lugares. Claro. O sea, lo que puede pasar es, hoy el mundo está inundado de dólares, porque esa ha sido la reacción de la política monetaria en Estados Unidos y en los principales bancos. O sea, sobran dólares. Y un bien que sobra, su precio baja. Y el precio del dólar es justamente el tipo de cambio. Pero también hay muchos otros focos de volatilidad que te pueden hacer que el dólar suba, porque el dólar también es un activo refugio. Cuando hay sectores a los que les interesa que el dólar suba, además. Y aparte, las subas y las bajas del dólar son asimétricas desde el punto de vista de los sectores. Claro. Cuando sube, le favorece al sector exportador, pero va en detrimento, por ejemplo, de los salarios, ¿sí? Y del consumo, porque lo que hace es le pega al IPC, porque justamente vos en el IPC tenías componentes afectados por el tipo de cambio. Entonces, te come salario real, te come salario nominal y eso es el salario real. Cae el salario real ante la suba de la inflación. O sea que son efectos asimétricos. Para cerrar, Germán, ¿qué podemos decir de la nueva base para el cálculo del índice de precios al consumo, o sea, de la inflación, que es justamente un cambio que se está trabajando o procesando en este momento? Que es parte de los ejes estratégicos del plan, justamente del plan estratégico del INE, es cambiar la base del índice. Y eso es un proceso que es normal y es saludable que ocurra. Porque te acuerdas que dijimos la inflación es la variación de los precios del índice del IPC. Y el IPC lo que refleja es cómo varían los precios de una canasta que es representativa, ¿sí? Y esa canasta representativa se construyó en el año 2005-2006 con una encuesta de gastos e ingresos. Tenemos una canasta con 14 años de antigüedad. Entonces lo que vos estás reflejando es la canasta representativa de lo que consumía una familia tipo o promedio en el año 2005. Fíjate todas las cosas que en aquel momento existían y que hoy no existen. Y al revés. Tecnología es, yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza a todas las personas. Tal cual. Entonces vos a medida que te vas alejando en el tiempo, dado que los índices tienen una base porque necesitan sacar una estructura, que es justamente esa estructura, y les cuesta más reflejar la realidad de cómo evolucionan los precios que afectan al consumo de una familia tipo. Porque cuanto más te alejas, menos representativo es. Por lo que dijimos, todas las cosas que en el 2005 había y hoy no hay, y al revés. Entonces, es saludable que las estadísticas vayan cambiando periódicamente las bases. Estamos viendo ahí una placa que preparaste al respecto. Exactamente. Ahí lo que tenés es básicamente cuál es la canasta, qué es lo que tiene esa canasta representativa. Y fíjate, ahí está dividida por rubros. Viste que nosotros hablamos de alimentos y bebidas no alcohólicas como el rubro que viene subiendo al 13,5%. Bueno, en la canasta de consumo de una familia representa el 26%. Eso quiere decir que el 26% del gasto de una familia promedio va a alimentos y bebidas no alcohólicas. En segundo lugar tenés la vivienda. El 14% del gasto de una familia va a vivienda y después lo sigue salud y bueno, y así vas desagregando toda esa multiplicidad de productos que dijimos que tiene la canasta. Transporte tercero con 10%. Exactamente. Una variable siempre muy sensible. Esa torta, ese gráfico de torta, sale justamente de esa estructura que vos capturás a partir de la encuesta que se hizo en el 2005-2006. Que es lo que ahora se va a modificar. Que es lo que ahora se va a poner y probablemente cambie. No cambie sustancialmente, pero va a cambiar porque lo que consume una familia promedio en el 2020 es distinto a lo que consumía una familia en el 2005. Ya nos tenemos que ir, pero y vos no sos Diego Abual, o sea, no estás al frente del INE, pero ¿se sabe cuándo va a estar esa nueva base de cálculo pronta?
No te lo sabría decir con exactitud, porque aparte es un plan, forma parte de un plan estratégico más ambicioso que se va a proponer cambiar más índices. ¿Sí? Va a cambiar el índice medio de salarios, por ejemplo, va a cambiar el índice de costo de la construcción, va a cambiar el índice de volumen físico de la industria manufacturera. ¿Sí? Un montón de índices que de a poco van quedando viejos. Y cuando van quedando viejos, les cuesta más recoger adecuadamente la realidad, que es lo que quiere recoger, y es para lo que sirven las estadísticas, para tratar de capturar cómo evolucionan las cosas y los fenómenos que pasan en tu entorno. Entonces, desde ese punto de vista, es algo saludable y necesario para la calidad y oportunidad de la estadística. Lo seguiremos con atención en próximas Tal cual, columnas. Sí, aparte que también en ese marco está el censo. Claro. O sea que hay muchos cambios importantes de envergadura. Notable, Germán. Hasta la próxima. Hasta la próxima.